El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La autoridad y las riquezas. Vamos a estar en la carta a los Romanos, capítulo 13, versos 1 al 2. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen, ¿qué recibirán? Condenación. Acarrean condenación para sí mismos, porque los que se oponen a la autoridad están practicando un pecado que la Biblia llama rebelión. La rebelión es mala, pero sujetarse a las autoridades es bueno. Así que vamos a aprender hoy cómo las riquezas, y no piense, cuando se habla de riqueza, no piense solamente en dinero. Aún tener una buena salud es riqueza. Tener una familia, una buena salud, eso es riqueza. Tener una familia completa, estable, eso es riqueza. Un hijo es riqueza. Tener a la mamá es riqueza, al papá. Hay gente que piensa que la riqueza es el dinero. No, eso no es riqueza. Eso es un montón de oro y de plata. Pero la verdadera riqueza es la que proviene de Dios. Y la riqueza que proviene de Dios no trae consigo tristeza. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Porque tú nos has traído para darnos tu alimento, para hacernos muy ricos. Gracias, Padre, por tu palabra. Haz que haga lo que tú quieres en nuestra vida. Señor, y sana las relaciones entre compañeros, entre hermanos, entre familiares. Sana los corazones, oh Dios, por medio de tu palabra, y alumbra el entendimiento de todos aquellos que tal vez se encuentran en tinieblas. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es medicina para nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La autoridad y las riquezas. Bien, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros todos queremos ser ricos, todos. ¿O hay alguien aquí que quiere ser pobre, arruinado? Bueno, todos queremos ser ricos. Y ricos en el sentido que dice Dios en su palabra. ¿Cuántos quieren ser ricos? Amén. Amén, amén. La única pobreza que nos demanda el Señor es una pobreza en espíritu. No de espíritu. Pobreza en espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a depender del Espíritu Santo en todo y para todo. Somos completamente dependientes de su Espíritu Santo. Pero en todo lo demás, el Señor quiere que seamos ricos, que seamos prosperados. Entonces, como hay una teología que por ahí anda dando vueltas desde hace algún tiempo, cuando se habla de riqueza, muchos piensan en dinero, en bienes, cosas materiales. Pero las cosas materiales son pasajeras, no son la verdadera riqueza. Hay una verdadera riqueza
de la que nos habla el Señor. Y de esa riqueza vamos a hablar hoy. Hay un pasaje que estuve compartiendo durante la semana con la iglesia. Ese pasaje está en el libro de Eclesiastés. Dice así el pasaje. Está en Eclesiastés, no marqué exactamente la cita, pero lo tengo por aquí. Si alguno lo encuentra, me dice exactamente cuál es la cita. Yo la compartí, bueno, se borró de mi celular, no lo tengo aquí a la mano, pero sí me gustaría leerlo porque tiene mucho que ver con el tema. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés. También es algo bueno, Eclesiastés 5, verso 19 al 20. Tengo acá la versión NTV. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Vamos a leer acá la versión Reina Valera. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Pero ¿por qué a veces se atora esa riqueza? ¿Por qué a veces parece que el Dios que yo tengo como que no me escucha? ¿Por qué? Y vamos a mirar lo íntimamente relacionadas que están las riquezas con obedecer a la autoridad. ¿Entendimos el punto? Las riquezas que Dios ha prometido para que nosotros las disfrutemos, así dice el Señor en su palabra, tienen una condición, y esa condición la vamos a ver hoy. Por eso el tema, la autoridad y las riquezas. Entonces, teniendo esto como base, vamos a mirar el primer nivel o la primera línea de autoridad en la que nosotros debemos, a la que nosotros debemos sujetarnos y estar atentos a lo que enseña la palabra de Dios. Porque sujetarse a las autoridades es tan fácil. ¿Qué dicen ustedes? Es muy fácil. Esposas, hijos, ciudadanos, ¿qué tan fácil es? Es ahí donde está el asunto. Gracias, mi hermano, lo dijo claro. Ese es el asunto, mis hermanos. Vamos entonces a mirar la autoridad, cómo bendice en la familia. Comenzamos por aquí y vamos a leer que la riqueza en la familia depende de la sujeción a la autoridad que Dios estableció. La riqueza familiar depende de la sujeción a la autoridad que Dios estableció. Y Dios estableció como autoridad de la familia al hijo mayor. ¿Será así? Dios estableció como autoridad en la familia al padre, al esposo. Él es la autoridad. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de eso. Tenemos una historia muy poderosa, bastante fuerte, pero muy poderosa en el libro de Génesis, capítulo 28. Se nos enseña aquí, en este pasaje, que Isaac y Rebeca tenían dos hijos. Dos hijos. Los dos hijos de Isaac y Rebeca se llamaban Esaú y Jacob. Estos dos hijos eran el lado opuesto el uno del otro. Y en un momento decisivo, ellos decidieron rebelarse. Jacob se rebeló contra su papá. Esaú se rebeló contra su hermano.
Ellos hicieron un pacto, una especie de compra y venta. Jacob le vendió un plato de lentejas a Esaú. Y Esaú a cambio le pagó con su primogenitura. Estamos leyendo la Biblia. En ese negocio no me dio Dios, solamente ellos dos. Así que cuando llegó el momento de cobrar, Jacob se cobró la primogenitura. Se disfrazó con la ayuda de su mamá y entró a la cama donde su papá estaba, tendido allí en sus últimos momentos, para recibir la herencia que le correspondía a su hermano mayor. Herencia física y herencia espiritual. Llega y logra robar, hacerse de esa primogenitura a la fuerza, engañando al papá. Más tarde viene Esaú pensando, voy a recibir mi herencia, voy a recibir, y me burlé de Jacob. No le pagué a Jacob. Yo no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de lentejas. Seguramente era lo que decía Esaú, pero no. Jacob fue astuto en este caso. Fue sagaz. Cuando llega el momento, se da cuenta Isaac que había sido engañado por su hijo menor. Y de ahí en adelante comienza una serie de hechos y eventos muy dolorosos para Rebeca, para el mismo Isaac, para Jacob y para Esaú. Pero después de esto, había que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a corregir el camino de lo que ha pasado? Dos hermanos enemistados. Esaú dijo, cuando mi papá muera voy a matar a Jacob. Y Rebeca ya estaba sufriendo por las terribles nueras que su hijo Esaú le había metido en la casa. Total, era una familia un poco rara, nada disfuncional. Pero esa fue la familia de donde Dios levantó a un pueblo, el pueblo escogido. ¿Qué hizo Jacob? Jacob llamó a sus hijos, pero de los dos solo llegó Jacob. Esaú se quedó detrás de la cortina, mirando de lejos y escuchando todo, pero él no se presentó delante del papá. ¿Qué hace Isaac? Bendice a Jacob y le dice algunas cosas. Vamos para allá. Génesis capítulo 28. Y vamos a mirar estos detalles tan importantes, tan sobresalientes. Le dice, Jacob, usted está en disciplina por haber engañado a su papá. La disciplina consiste en lo siguiente: no tomes esposa de las mujeres de Canaán. Ve a Padán Aram. Allá vas a encontrar esposa en la familia de nuestros parientes, nuestra familia. Y le dice, verso 3, Génesis 28:3, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo, fructífero, te multiplique. Verso 4, que Él te dé la bendición de Abraham. Mire lo que está haciendo Isaac. La autoridad de Jacob y Esaú. Que Dios te bendiga con la bendición de Abraham. ¿Recuerdan ustedes la bendición de Abraham? Tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. Puedes contar las estrellas. Eso es riqueza. Y le dice al mismo tiempo, bueno, aquí ya el versículo 5, y envió Isaac a Jacob, ya un hombre hecho y derecho, quien fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, su mamá. Y detrás de la cortina
estaba el rebelde Esaú, escuchando, lo mandaron a buscar esposa lejos de aquí porque no le gustan las que yo escogí, sin su autorización. Lo mandaron allá y lo bendijeron, y a mí no me van a bendecir porque yo no estoy allá, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque no me interesa la opinión de mi papá ni la opinión de mi mamá, porque yo quiero hacer las cosas como a mí se me antoja, porque yo soy diferente a Jacob. No me van a bendecir a mí. Ok. Esaú lo vio, lo escuchó. Dice el verso 6, Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que le había enviado a Padán Aram. Qué historia, ¿verdad? Para los que les gustan las novelas, aquí están las mejores novelas. Estas son las historias que lo cautivan a uno y que le enseñan a uno a evitar lo malo y a agarrar lo bueno. Y ahora, las novelas ahora son de allá de Medio Oriente, son islámicas. Cuidado. No permita que a través del televisor entren esos rezos en tu casa. Tenga cuidado. Ellos como que se dieron cuenta, una buena forma de islamizar es a través de las novelas. Vamos a mandarle novelas. Bueno, espero que ningún islam por ahí me espere en la esquina. ¿Qué hizo entonces Esaú? Frunció el ceño aquí, bravo, empuñó la boca. Espérate, yo me voy a vengar. ¿A dónde se va Esaú? Esaú se va donde el tío Ismael, el amargado Ismael, el feroz Ismael, al que Dios le dijo, vivirás por la espada. Serás fiero, serás bestial. ¿Cuál era la amargura de Ismael? La misma. Isaac me robó la primogenitura, así que yo me voy a tomar cerveza por allá, rebelde, bravo. Yo soy más bravo que quien sea. ¿Y qué hizo Esaú? Yo me voy con mi tío, el rebelde. Y allá buscó más mujeres. Con que a mi papá y a mi mamá les molestan las mujeres cananeas, le voy a traer otra. La rebelión lleva a la condenación eterna. La rebelión lleva a la condenación eterna. La sujeción lleva a las riquezas en Dios. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? El Señor nos confronta por medio de su palabra. Obviamente, ¿con cuál de los dos trató Dios? ¿Con Jacob o con Esaú? ¿Con cuál de los dos trató Dios? ¿Con Jacob o con Esaú? Con Jacob. Hoy el pueblo de Esaú no existe, pero el pueblo de Jacob allí está. ¿Quién se llevó la bendición de Abraham? Jacob. Ahora, Jacob era un hombre ya hecho y derecho. Oye, mi papá me va a decir a mí que ya yo estoy viejo, ¿con quién debo casarme? Me va a decir mi papá a mí dónde debo trabajar. Me va a decir mi papá a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Ok, yo voy a hacer caso, porque la voluntad del Señor es buena, perfecta, agradable. Y entonces, pero si mi papá, vea, pastor, usted no se imagina, mi papá es una persona difícil. ¿Qué dice la Biblia con respecto a honrar a papá y mamá? Hónralos si son agradables. ¿Dice eso? Hónralos si te dan lo que tú quieres. ¿Dice eso? Deja que Dios trate con tu autoridad.
paterna, materna, pero no te levantes contra ellos. Porque si honras a papá y mamá, dice, te irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tus días se alargarán. Así hay que tratar a papá y a mamá. Ya cuando vemos la carta a los hebreos, allá hablando de la disciplina, porque la autoridad es la que puede poner en disciplina. La autoridad es la que da rejo, la que da varitazos. Pero si es tu autoridad, es quien puede hacerlo. Dice, no sean como Esaú. Lo dice allá el autor de la carta a los hebreos. Y dice que fue inmoral y sacrílego. Hagan como Jacob. Jacob se equivocó, claro que se equivocó, actuó mal, pecó. Pero Jacob se sometió a la disciplina. Años después viene Jacob con su familia, por cierto, una familia grande, ganado, ovejas. ¿Y con qué venía Esaú? Con un ejército de 400 hombres. ¿Quién ganó? ¿Jacob o Esaú? Jacob. A su nombre. Ganó Jacob. Si Jacob tenía amigos, seguramente le dijeron, no, tú no puedes hacer lo que te diga tu papá está loco, ¿cómo que te vas a ir? Además, tú acabas de recibir tu herencia y tu herencia está aquí. Cuidado porque las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Y quien paga después es la persona que desobedece. Ese es el caso de Jacob y Esaú. Tenemos el caso de Salomón. El caso de Salomón es especial, me gusta, porque Salomón comenzó a reinar mientras su papá David estaba vivo. Pero ¿qué hace Dios? Tiene que leer el primer libro de Reyes, capítulos 1 en adelante, léanlo para que vea, en la casa. Casi le quitan el reino a Salomón. Y viene Natán y Betsabé y hablaron con el rey, y el rey nombró a Salomón, lo empoderó como rey de Israel. Y ya quedó Salomón ahí en su trono, bien vestidito. Pero Salomón no recibía mensaje de Dios hasta que David no muriera. Cuando muere David, es cuando Dios como que hace así, Dios está mirando a David. Ya David murió, muy bien. ¿Qué hace Dios? Salomón. ¿Cuál es el mensaje? Cualquier mensaje que Dios te quiera dar, lo va a hacer en la medida en que tú te sujetas a tu autoridad. Dios no te va a dar el mensaje volándose la autoridad que Él mismo ha establecido. Amén. Dios no iba a tratar con Salomón estando todavía el otro rey ahí, su papá. Y cuando ya muere David, es cuando Salomón ora a Dios. 32 veces, asombroso, 32 veces dice Salomón, David, mi padre, David, mi padre, David, mi padre. Lo dice desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Salomón. Cuando ya Salomón es empoderado, ya después que muere su papá, y Dios le dice a Salomón, te voy a bendecir, te voy a dar lo que no me has pedido. Comienza Salomón a hacer todo lo que su papá le había guiado. Y todo el mundo sabía, pero es que Salomón está haciendo todo lo que le dijo David. Ajá, Salomón, tú no tienes iniciativa, todo es lo que dijo tu papá. ¿Qué dijo Salomón? Sí,
porque él era mi padre. Ahora, ¿quién fue Salomón? Hablemos de riqueza. ¿Quién fue Salomón? Jesús dijo, ni Salomón con toda su riqueza, refiriéndose al hecho de que había sido el hombre más rico, ni Salomón con toda su riqueza y su gloria se vistió como los lirios del campo. Si hay una persona que se sujetó a su autoridad establecida por Dios al pie de la letra, ¿saben quién fue? Salomón. Pero es que David era el rey David. No, mi hermano, el rey David no cuidaba a sus hijos. El rey David no fue un buen padre. Pero Salomón era, mire, vea, el coeficiente intelectual de Salomón era, no. A mí no me importa si mi papá me dijo feo, si mi papá me dijo maluco, si mi papá me abandonó, si mi papá, no. Si obedeciéndole voy a ser rico, yo voy a sujetarme. Ahora sí ven cómo está de asociada la autoridad con las riquezas. Pero es que yo veo gente en el mundo que le va bien y no tienen nada que ver con sus papás. Pero es que Satanás también enriquece. Pero la riqueza de Satanás, esa sí trae dolor, esa sí trae tristeza. Porque Satanás no da nada de gratis. Satanás usa la riqueza para condenar las almas. ¿Me estoy explicando? Entonces yo me voy por el camino derecho. Voy a tomar el camino que Dios dice que es. Lucas 2:51. Este es uno de los casos en familia. Este caso sí nos dejó sin aliento. Lucas 2:51 dice que Jesús, después de pararse frente a los maestros de la ley en Jerusalén, llegaron los papás buscándolo porque tenía 3 días perdido. No por desobediente, los perdidos eran los papás. Jesús estaba donde debía. Y cuando ellos llegan y lo regañan, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabían? Aparte de eso, dice el evangelista, hay una frase allí que me gustaría, dice, estaba sujeto a ellos. Jesús estaba sujeto a José y María. ¿Cómo puede ser que Jesús a esas alturas tenía respuestas que nadie tenía? Era ya una persona a la cual escuchar y lo que tenía eran 12 años. Pero Jesús dijo, yo me tengo que sujetar a las autoridades que humanamente están establecidas para mí. Y Jesús se sujetó todo el tiempo. Sin embargo, hay un acto de no sujeción de parte de Jesús a María. La Biblia dice que María lo fue buscando porque pensaba que estaba volviéndose loco. Y dice la Biblia que en ese caso Jesús lo que hizo fue, me voy a sujetar a los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían hacer era encarcelar a Jesús, encerrar a Jesús, porque para ellos, para María y sus otros hijos, Jesús era como una vergüenza. ¿Por qué? Porque primero va la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Dios es la primera autoridad establecida. En la familia tenemos aquí un caso que ya tiene que ver más con el matrimonio. Génesis capítulo 2, verso 16.
Miremos cómo dice. En Génesis 2:16, el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer. Y el verso siguiente dice: pero del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién le dijo Dios esto? ¿A quién se lo dijo? ¿No fue a Eva? ¿Hay algún pasaje donde Dios se lo haya dicho también a Eva? No. Porque Dios no va contra su propia regla. ¿Cuál era el sentido? Adán, yo te lo digo a ti y tú se lo dices a Eva. ¿A quién tenía que sujetarse Eva? A Adán. ¿Y Adán a quién tenía que sujetarse? Todo hubiera salido perfecto si hubiera sido así, ¿verdad? ¿Qué hizo Eva? Comenzó a hablar con la vecina, comenzó a hablar mal de la autoridad del esposo. Y la vecina le dio una solución que no venía de Dios. Y se rebeló Eva. Y después se rebeló Adán. A ver, ¿qué tenía que hacer Eva cuando la serpiente la llamara? ¿Qué tenía que hacer? Ante la propuesta, ven, prueba, participa. ¿Qué tenía que hacer Eva? Esto es importante, porque esto va a pasarnos a nosotras, va a pasarle a nuestros hijos, va a pasarnos a todos, como gobierno, como familia, como sociedad. Está pasando. Y yo debo tener una postura. Yo debo saber cómo voy a reaccionar cuando la serpiente hermosa y brillante me ofrezca rebelarme contra mi autoridad. Eva toma del fruto, come, y después que come, le da al esposo. Lo que tenía que hacer Eva era lo siguiente: Adán, me están diciendo que puedo comer de ese árbol, me están diciendo que es bueno, y ¿sabes qué? Yo veo que es atractivo ese árbol, deseable, codiciable a los ojos. Si Eva hubiera dicho eso, hoy no diríamos Eva desobedeció. Hoy diríamos, la Biblia diría, quien desobedeció fue Adán. Pero la realidad es esa. Seguramente, digo yo, bueno, aquí hay muchos varones, ustedes me dirán, ¿qué hubiera dicho Adán si Eva le dice: Adán, mira, me están invitando a comer? ¿Qué hubiera dicho Adán? El Señor dijo que no probáramos ese árbol. Vamos, Eva. Pero bueno, como Eva pecó, vamos a decir que Adán le hubiera dicho: ah, bueno, prueba y me das. Y entonces Eva hubiera quedado en una condición diferente. No disuelta de culpa, pero sí hubiera sido menos. Pero no, ella tomó la decisión de ser ella su propia autoridad. Y después que ella come, es que le da al marido. Y el marido, como estaba tan enamorado, imagínense a esa Eva. Claro, Eva, hasta el cucayo. El cucayo es el quemado del arroz. Miremos eso. La autoridad
representa mi riqueza. Un caso más y concluimos con este, porque hay otros casos, pero se nos acabó el tiempo. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, hay un caso distinto. Hay una mujer que se llama Abigail. Abigail vivía con un hombre que se llamaba insensato. En hebreo, Nabal. Así que, primer libro de Samuel, capítulo 25. David llega con su ejército buscando ayuda en la casa de el insensato. Pero el insensato no quiso ayudarlo, porque él era insensato, necio. Así que David, molesto, decide acabar con toda la casa del insensato. Pero el insensato vivía con Abigail, y Abigail era una mujer prudente. Dice la Biblia, primer libro de Samuel 25, verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. O sea que él se pensaba que por eso era de más valor. De alguna forma esta pareja estaba junta. ¿Qué hace ella? Ella viene y trata como de enmendar la situación y le da a David todo lo que David requería para su ejército. David se alegra por lo que hace Abigail, pero David sabe que Abigail está casada con un insensato. Pasaron los días, o tal vez fue inmediato. Después que Nabal pasa su borrachera, porque estaba bastante borracho, él se entera de todo lo que había pasado. Y la impresión fue tan grande que Nabal se murió. En ese momento queda Abigail libre de ese compromiso con ese insensato. Y cuando David se entera que la sabia Abigail había enviudado, ¿qué hizo David? Venga para acá. Véngase a mi reino. Y Abigail llegó a ser esposa del rey David. Pensemos que Abigail, no, este hombre no hubiera recibido la riqueza que recibió gracias a que se sujetó. Y este es un tema difícil, porque hay gente que va a decir, no, usted no tiene por qué estar viviendo con una persona tan difícil, una persona que es un peligro. Yo les quiero decir a todas las mujeres, permítame decirle esto: si tu vida peligra, váyase, porque primero tu vida. ¿Estamos entendiendo? Pero si tú estás conviviendo con un hombre que sabes que es de mal carácter, pero está allí, ¿sabe qué? Sujétese. Y sé que no es un mensaje aceptable en muchos lugares, pero la palabra de Dios dice, si no te quieres sujetar, bueno, aquí ya vamos a entrar en un tema y ya se supone que esta era la conclusión, un poquito más complejo. Sepárate, quédate sola, pero recuerda que esa es tu autoridad. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en el tiempo de hoy, esa autoridad la escogemos nosotros mismos. Se cree que Abigail fue vendida por su papá a Nabal. Por eso era que Abigail tenía que vivir con ese hombre. Era una mujer bonita, vendida al mejor postor como esposa. Pero Nabal era un hombre malvado, era malo. Sin embargo, ella tenía todo lo que necesitaba. ¿Qué era lo que ella no tenía? No tenía amor, no tenía respeto. Entonces esas mujeres, hablando de las mujeres hoy, que quieren servirle al Señor, quieren ministrar o ser ejemplo, el Señor te dice hoy,
La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta no debe ser escuchada. ¿Dónde dice eso la Biblia? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 5. No puedes desbaratar tu matrimonio para servirle al Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Podemos leer el pasaje. ¿Cómo dice? Primera a los Corintios 11:5. Camila. Y para los casos en los que ya usted como que esto no es soportable, entonces hay que buscar ayuda. Y si posiblemente la solución es poner distancia, entonces hágalo. Pero mientras tanto, esa es su autoridad. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, o sea, sin el velo. ¿Qué significa esa expresión, cabeza descubierta? La autoridad. Porque el tema principal de ese capítulo es la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer. Entonces, una mujer que no se sujeta a su autoridad no debe ministrar. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque afrenta, expone a la vergüenza a su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y las que se rapaban en ese tiempo eran las sacerdotisas del templo de Artemisa. Entonces, siempre Dios va a tener una solución. Siempre. Y en la palabra de Dios hay solución, hay respuesta. Eso es lo que el Señor nos dice con respecto a la autoridad y la sujeción en la familia y el matrimonio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.